Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí les vengo a traer la clase número 3 de hermenéutica, la cual procedo a grabar. La quería hacer por Google Meet, pero realmente no pude, no pude. Así que mejor la hago aquí, que es el software que más entiendo, que es Zoom. Y lo hice bien, o sea, se grabó bien, ¿no? Entonces, empecemos, mis amados hermanos. Pongamos este tiempo en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Por favor, te pido, Dios mío, que nos ayudes, nos guíes y nos esfuerces para poder hacer tu voluntad y entender tu escritura, ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre eterno. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar viendo lo que es la descomposición de un texto. El tema en sí es pequeño, es fácil de entender dentro de su aplicación, porque lo que consiste es en dividir un versículo o cualquier pasaje de la Escritura haciendo un análisis del sentido o el hilo del pensamiento. O sea, no podemos nosotros omitir un núcleo o un predicado o un sujeto o algo complementario a un versículo porque no se entendería, ¿no? Y algo faltaría, ¿no es verdad? Aquí tenemos el ejemplo de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros aquí podemos entender que el complemento en el principio, hablando de un complemento de tiempo, ¿no? O sea, un cuando. El núcleo del predicado o verbo, que viene a ser creó, Dios, el que realiza la acción, ¿no?, creativa en este momento, ¿no?, los cielos y la tierra, el objeto directo. Si yo le quitase el complemento tiempo y leyera creó Dios los cielos y la tierra, lo primero que se te viene a la mente es ¿cuándo? Te preguntas eso. O sea, tú te preguntas, si no hubiera la palabra, las palabras, el complemento de tiempo, y solamente leyeras en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra, lo primero que se te viene a la mente es ¿cuándo? Otra persona que no conoce la Biblia, por ejemplo, leyera en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué es lo primero que se le va a venir a la mente? Nosotros sabemos que es Dios, pero una persona que no conoce de Dios va a decir, ¿quién lo hizo? ¿No? O quitémosle el último. En el principio creó Dios. ¿Qué te preguntas con eso? ¿Qué creó? Ya me estás diciendo, ya me das la noticia. En el principio ya creó Dios, pero no ponemos los cielos y la tierra. O sea, no es que no lo ponemos, sino que no existiría en el momento de la lectura. Para darles otro ejemplo. Los testigos de Jehová tienen su libro, ¿no es verdad? Que no es reconocido como Biblia a nivel mundial. Todo eso nosotros enseñamos en las clases anteriores, ¿ya? Pero ellos tienen asimismo versos bíblicos que le faltan palabras, le faltan núcleos, le faltan objetos, le faltan sujetos, o sea, le faltan párrafos, inclusive con unos puntos suspensivos o rayitas lo saben tener. Y cuando ellos le preguntan a sus líderes, simplemente les saben decir que es que en el papiro antiguo no se pudo traducir porque estaba borrosa la palabra. Entonces, por ende, como son muy temerosos de Dios, prefieren mejor no ponerla. Entonces, uno se queda como que no creen, pues, ¿no? Que Dios Todopoderoso no pueda mantener su palabra, o peor, por todos estos años ni siquiera la pueda actualizar. O sea, que alguien le dé poniendo la palabra que falta, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta ausencia de cualquiera de estos complementos en un verso, es donde nosotros decimos está incompleto. Es lo mismo que pasa cuando tú sacas un texto fuera de contexto y hacen una doctrina inclusive de eso, ¿no?
algo le falta, está incompleta esa enseñanza, no, no como que no está, se contradice con lo que dice la Biblia más acá, ¿no? Así más o menos. Hay que saber reconocer cuando algo está incompleto. Esa es en sí la esencia de la descomposición del texto. Tener tú claro que siempre vas a tener todos esos agentes, ¿no? Complemento, núcleo, la acción y el objeto, el producto de la acción. Tenemos el agente creador o acto creativo, ¿no? La palabra vara es en el hebreo de creo, ¿no? Por si acaso. ¿Qué significa crear de la nada? Y Elohim, lo que nosotros leemos muchas veces en la Biblia como la palabra Dios, realmente es Elohim en hebreo, que significa Dios, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña, como quien dice, ¿no? Pausa para poder explicar. A veces alguno dice, a veces la doctrina que nos han enseñado en las iglesias pasadas, eh, ponen hasta por encima de lo que realmente la Biblia enseña, ¿no? Porque a veces se escandalizan cuando leen no, pues si Dios es Dios, es como que está hablando de algunos dioses, ¿no? Y cuando sabemos que Dios es uno solo en tres personas, si no tendríamos que borrar Primera de Juan 5:7, ¿no? Porque tres son los que están dando testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿no? Cuando nosotros leemos en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves, el ganado, la tierra y todo, ¿no es verdad? Ya, la palabra ahí cuando dijo, entonces dijo Dios, es la palabra real, la que dice ahí es Elohim. Y ahí se entiende claramente que está hablando el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y no tenemos problemas, ¿no es verdad? Entonces, ese es el significado cuando tú lees la palabra Dios en tu Biblia. Es la palabra Elohim en hebreo, ¿no? Haciendo esta acotación, vamos a pasar a la siguiente lámina, en la cual vamos a ver ahora lo que es los métodos de interpretación, los métodos de interpretación de la Biblia. Tenemos como primer método. Realmente son más, ¿no? Pero estos son los como que más principales. Realmente son los más principales. En sí hay más. En sí hay más métodos que ahora inclusive los han como actualizado, inclusive, ¿no? Pero pierden peso por el propósito de lo que ellos quieren enseñar. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo no he tomado en cuenta el método crítico feminista. Y ustedes dirán, pero el método crítico feminista, sí, se creó hace pocos años, nomás este método crítico feminista, en el cual interpreta la Biblia desde una perspectiva feminista, obviamente buscando entender como lo que los textos reflejan y afectan a cuestiones de género, o sea, como lo que nosotros vemos con el feminismo hoy en día, ¿no? Que mucho machismo, que la Biblia lo que habla es sobre la influencia de interpretaciones patriarcales, ¿no? Y que sus diferentes perspectivas y profundidades de comprensión del texto bíblico son una interpretación machista de, de la enseñanza bíblica. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es un método. Y lamentablemente, entre vendría a ser filósofos, estudiosos, es algo que fue tomado en cuenta como método, porque las feministas implementaron esta crítica sobre la escritura. Por ejemplo, ese método yo no lo tomé en cuenta porque le digo, es algo de hace menos de 10 años que se estableció, ¿no? También
¿Cuál método no he tomado en cuenta? El, el método de los que están aquí, bueno, son los más principales, ¿no? Porque hay otros, por ejemplo, el tipológico, por ejemplo, el tipológico. El tipológico, en cambio, ese dice que se enfoca en interpretar ciertos eventos, personajes, ceremonias del Antiguo Testamento como realidades del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se ve a Adán como un tipo de Cristo y el éxodo de Egipto como un tipo de la salvación a través de Jesús. Si ven, está en sí, esta tipología es en esa parte del simbolismo, de la semejanza, de la prefiguración, como que dice, es correcta, pero en cambio esta está dentro de lo que es la gramatical histórico. O sea, viene más a bien desprendiéndose de del método gramatical histórico, pero en cambio lo han separado como quien dice, señalar lo- los tiempos, como haciendo énfasis en las ceremonias y en los eventos que marcaron una historia en la humanidad. Quisieron como que arrancarlo de ahí, del reconocido método de interpretación que es la gramatical histórica. Por eso se ha tomado en cuenta estos seis que son los principales. Viendo el primero, que es el liberal, ¿no? Liberal, nosotros podemos decir, obviamente, no es un enfoque científico que niega los milagros de Dios. Les he puesto, como quien dice, conceptos rápidos, pequeños, que ustedes se pueden entender tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Me van a disculpar un poquito porque con esto del azúcar se me, se me seca muy seguido la boca, tengo que estar tomando agua. Y que íbamos el liberal, ¿no? El liberal, ¿no? Es un sentido, lo que es directo, teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural en lo que fue escrito. Busca más que todo entender las palabras en su original y en la intención del autor. O sea, es más como racionalista, ¿no? O sea, yo si lo leo para mi conocimiento, o sea, la persona, para mi entendimiento racional, tiene que ser algo que sea posible, ¿no? A ver, les voy a hacer un ejemplo, ¿no? Les voy a hacer un ejemplo. Hablando del Génesis, y no, que creó el Señor nuestro Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el ateísta, por ejemplo? Él en su racionalismo, él dice, es imposible que se cree algo de la nada. Tiene que haber habido algo. De ahí es que viene la famosa, la famosa teoría, hipótesis, le diría yo, de del Big Bang, ¿no? De la creación del universo por medio de una explosión, ¿no? Y que después de ese acto violento de explosión se creó un universo tan perfecto. O sea, es algo, yo pienso que se necesitaría más fe para creer en la teoría del Big Bang que de la teoría, que de la ciencia del conocimiento de que Dios creó los cielos y la tierra de la nada, ¿no? Realmente pensar que una explosión puede producir algo tan perfecto, que una explosión es realmente un, un evento catastrófico, desordenado y violento, ¿no? Pueda crear algo tan ordenado y tan perfecto, ¿no? Entonces el racionista eso es lo que dice, ¿no? Tiene que él entenderlo en su raciocinio y tener, como quien dice, su lógica posible para poder tratar y él tratar de enfocarse dentro de los parámetros científicos que le digan a él, yo lo puedo creer por ese método. O sea, lo voy a ver de una manera científica.
¿no? Pero estamos viendo los métodos de interpretación de la Biblia. ¿Por qué vemos el? Nosotros no, obviamente no vamos a usar ese método, pero me toca a mí, nos toca a nosotros ver todos los métodos por las cuales cuando tú hables con un ateísta o con alguien que sea intelectual, él siempre te diga, yo soy un científico y yo he estudiado la Biblia, porque los científicos estudian la Biblia también, para criticarla, para ver que digan, es imposible que haya separado el Mar Rojo en dos y el pueblo de Dios haya pasado, es algo imposible, ¿no? Entonces, en su raciocinio, ellos no pueden, ellos niegan completamente ese milagro, ¿no? Es imposible que una persona que haya nacido ciega recupere la vista, porque eso es una falla, un error genético desde su nacimiento, y es imposible que eso suceda, ¿ya? Ese es lo que es el estudio del método racionalista. ¿Ya? No sé si aquí en esta parte podamos pasar, si se me entendió. Bueno, vamos a ver el método literal. El método literal nos dice, se apega a la letra. Sencillito. Esto para dar ejemplo, a ver, se apega a la letra. Nosotros hemos visto cómo los filósofos, estudiantes, científicos, ellos al encontrarse sus conocimientos basados en libros, en su ciencia, en filósofos, cuando hallan este tipo de conocimiento, se basan directamente en la lectura y punto final. Por darles un ejemplo. Por darles un ejemplo, cuando alguien viene y metámonos con las matemáticas un poquito. O no, vámonos a la historia mejor, ese es más sencillo. Antes se sabía, antes, menos antes del año 1942, en esa época por ahí se entendía que la Tierra era plana. Y muchos estudiaron desde muchos siglos antes que la Tierra era plana. Y nadie podía discutirlo porque estaba escrito que la Tierra era plana. ¿Ya? La Tierra es plana, la Tierra es plana, y así se enseñó hasta que Cristóbal Colón en los libros de ciencias, ¿no? Descubrió las Américas por medio del viaje que tuvo. Y ahí recién se cambia la historia. Y tenemos ahora nosotros en nuestros libros que la Tierra es redonda. Y leemos eso, ¿ya? Pero antes no se leía eso. Antes se leía que la Tierra era plana. Literal, ¿no? Espero que ahí se me haya entendido lo que es el segundo método. Veamos el método dogmático o eclesial. El método dogmático, o sea, teología denominacional. ¿Cómo le podemos aquí? Es interpretar partes individuales a la luz de todo el canon bíblico. Se enfoca más o menos en la coherencia interna y en cómo los diferentes libros se relacionan entre sí. O sea, ellos de lo que estudian las Biblias, ¿no? Estudian la Biblia, hacen sus dogmas dependiendo a su denominación, a su creencia, a lo que ellos entendieron de la Biblia, a lo que ellos comprendieron, y rechazando todo tipo de raciocinio o todo tipo del método literal, o sea, no toman en cuenta ningún método, simplemente creen en su propia denominación. Ahí espero que se me haya entendido mejor. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Hablando de dominación, vamos rapidito de dominación. Los católicos, ¿no, verdad? Ellos tienen sus dogmas, sus creencias. Y aunque tengan la Biblia en su totalidad, porque la tienen en su totalidad, pero sin embargo siguen haciendo figuras, esculturas, se arrodillan,
adoran esas imágenes y todo lo demás, ¿no es verdad? Pero ese es el dogma teológico de ellos porque esa es su denominación, ¿ya? Asimismo hay diferentes, diferentes dogmas en diferentes religiones, pero siempre de dónde se partieron, parte de su propia teología, mas no de la completa y correcta interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, coger y para decir, por ejemplo, en el Éxodo, ¿no? Cualquier párrafo que hable sobre los 10 mandamientos. Vámonos, los 10 mandamientos. Rapidito. ¿No es verdad? Aunque tienen los 10 mandamientos ellos, pero como su dogma les permite hacer eso, ellos tienen cambiado pues el mandamiento de las imágenes, ¿no? No, no te harás imagen, ¿no? Ni semejanza alguna de lo que hay, está arriba en los cielos, ¿no? Abajo en la tierra, ni abajo de las aguas, ¿no? Cambian el segundo mandamiento, lo eliminan y al 10.º mandamiento lo parten y ahí completan. Ya, pero ¿por qué hacen eso? Por su dogma, por sus enseñanzas, por su propia teología, porque esa es su denominación. Asimismo con las otras religiones. ¿Ya? Pero ahí sigamos. Ahí. El alegórico o místico. El método alegórico o místico. Las narraciones de la Biblia son ficticias. Este método, en cambio, dice, todo lo cuestiona. Todo lo que encuentra en en la escritura, lo trata como que si fuera algo que no es verdad, que es simplemente una fábula, es un cuento, una narrativa que no enseña nada en particular. Por último, hasta misticismo, lo trata como de misticismo. O sea, todo lo cuestiona, todo lo tergiversa, como quien dice, de manera de que diga, ¿usted cree que realmente eso pasó? Así sería. No, a ver, cuando nosotros leemos en la Biblia, este, la, eh, el rico y Lázaro, por ejemplo, ¿no? Que viene el rico, muere, ¿va a dónde? Al Hades y ahí es atormentado, ¿no? Y que ahí, alzando sus ojos, ve a Abraham, Abraham, ¿no? Estaba ahí, le dice al padre Abraham, ¿no? Y conocemos la historia. Ya, el alegórico o místico dice que esa narración es imposible, eso es algo ficticio. ¿Quién estuvo ahí para ver esa escena? ¿Quién, quién pudo haber presenciado eso y haber subido a contarlo? Entonces, el que contó esto era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué dice esta teoría? Que eso es simplemente una fábula, que la Biblia, la mayoría, si no por decirlas todas, es una fábula, algo ficticio que, como quien dice, nos quieren meter es miedo, así, pero es una corriente. ¿Quién lleva esta corriente, por ejemplo? Esta corriente de interpretación de la Biblia. Esta corriente la llevan los ateos, los agnósticos. ¿Por qué la llevan así? Porque ellos no creen en un infierno, porque no creen que exista un infierno, un cielo. Entonces, para este grupo de personas que nosotros nos escandalizamos, ¿no? Pero si tú te pones a averiguar
¿Cuántas personas son en el mundo entero que son ateos y que creen que la Biblia es una fábula? Tú te vas a sorprender. Te vas a sorprender por las millones de personas que creen esto, pero sin embargo es considerado dentro de los métodos de interpretación de la Biblia, porque este grupo de personas saca sus argumentos y defienden su modelo de interpretación. Vamos, a ver el histórico crítico, cuestiona la inspiración bíblica, crítico, el histórico crítico, ¿no? Este método analiza los textos bíblicos desde una perspectiva académica, netamente científica, académica también, ¿no? Utilizando herramientas de la historia, por ejemplo, la arqueología, la literatura, eh, eventos históricos, eh, critica sus fuentes, critica la forma, critica la redacción. ¿Cómo hace todas estas críticas, este método? ¿Cómo hace todas estas críticas? A ver, por ejemplo, cuando dice que no entró al arca, ¿no es verdad? Y, y, y el diluvio y todo, ¿no? Y el arca quedó posada encima del monte Ararat, ¿no? Que ahora, en Turquía, ahora conocemos como Turquía, ¿ya? Ellos rápidamente van, si está en ese monte, ahí tiene que estar hasta el día de hoy. Entonces van para el lugar, buscan por medio de imágenes satelitales, por medio de, de fotografías, usando drones, utilizando todo lo que tengan a la mano de manera científica para comprobar que ese hecho histórico bíblico es verdad. ¿Por qué? Porque su objetivo es cuestionar por completo los hechos bíblicos que nosotros necesitamos. El cristiano no necesita ver el arca de Noé para creer en que eso sucedió. Yo no necesito pararme en el monte Ararat, ir y meterme en el arca para ver los compartimientos y medir con una cinta a ver si es verdad que tenía tantos pies de altura y tantos metros de largo para saber que ese es el arca. O sea, yo no necesito ver eso. Nosotros no necesitamos ver eso. Nosotros lo creemos, ¿no? Porque está en la Biblia, es una inspiración bíblica. Nosotros sabemos que eso es verdad. Pero en cambio, el método histórico crítico dice, si dice la Biblia que está ahí, tiene que estar hasta el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que comprobarlo. Y eso hace ese método, ¿no? Hay muchas cosas como datos, ¿no? Hay muchas cosas que yo me gozo cuando salen nuevos estudios y descubrimientos a nivel mundial, pues, ¿no? Es siempre interesante poder tener conocimiento también de lo que pasa de los avances tecnológicos, en los avances tecnológicos. Hay una serie muy interesante en National Geographic sobre un científico que pasa justamente haciendo eso, buscando las ciudades donde caminó Jesucristo, los apóstoles, encontrando piezas arqueológicas, yendo a Corintios, encontrando Jericó, ¿no? Y encontrando las ruinas y encontrando monedas, jarras, o sea, y todos estos arqueólogos, ¿no? Que hacen esto, lo que terminan diciendo es que la Biblia para ellos, más que una inspiración de Dios, es un instrumento histórico para ellos, es una una herramienta para ellos histórica, porque eh,
encuentran en la Biblia, ¿no? Un registro de la historia que ellos han podido verificar cada lugar y cada sitio de lo que está escrito en la Biblia, de las diferentes ciudades, de los diferentes lugares, ¿no? Es muy gozoso ver eso. Espero que algunos de ustedes tengan también esta experiencia. Es muy, muy gratificante, muy gratificante. Si no han tenido, los invito a que busquen. Y en Internet hoy por hoy hay cualquier cantidad de información. El problema es que no nos enfocamos en lo que realmente vale la pena del Internet, que es el conocimiento bueno, el conocimiento edificante, porque no, todo nos es permitido, pero no todo es lícito, dice la palabra, no todo es lo que nos edifica, pero hay cosas que sí nos edifican. Y esta es una muy grande que tenemos que aprovechar, muy grande que tenemos que aprovechar. El dato del arca de Noé también está ahí en el internet. Científicos de todo el mundo han llegado, han recogido, han visto, han fotografiado. Eso está en el YouTube también. Tremendo, tremendo. Por dar otro dato, por ejemplo, histórico crítico, este método, como les dijo, cuestiona todo lo que está escrito, pero lo hace de una manera científica. O sea, quieren comprobarlo, ¿no? Lo comprueban y buscan, entonces que ellos critican y al ver algo como extraordinario, tienen la necesidad de coger y verificar si eso es verdad. Entonces, pasemos ya al método gramatical histórico. El gramatical histórico toma la Biblia en su contexto lingüístico e histórico natural. Realmente este es el método que nosotros tenemos que utilizar, o sea, los que estudiamos la Biblia, o sea, ahora todos nosotros estudiamos la Biblia. ¿No? En este momento, eso es lo que ustedes han estado haciendo por un poco más de 2 años y eso es lo que han estado haciendo, o sea, estudiando la Biblia en su contexto lingüístico e histórico y cultural. Hemos visto historia, hemos visto las culturas, hemos visto diferentes hechos en a lo largo de estos 2 años, estudiando en diferentes materias, con los diferentes maestros que el Señor ha puesto en este seminario. Y para los que ahora le podemos decir, para los que estudiamos, todos nosotros que estudiamos la Biblia, este es nuestro método, el método que tomamos. Nosotros tenemos en sí del método gramatical histórico, mis hermanos, tuve que volver a tomar un poco de agua porque, como les digo, se me seca la boca por el azúcar y les pido disculpas cada vez que estoy como pausando porque necesito beber agua. El, en este método, que realmente es extenso, es muy extenso, ya que encierra mm, una serie de, de puntos que tenemos que tratar para darle el enfoque completo a lo que nosotros queremos entender de lo que es el método gramatical. Este se entendería como una serie de pasos que tenemos que respetar como para poder aplicar la metodología eh, de lo que es dentro de este contexto bíblico. Para esto me va a tocar, vamos viendo la lámina que sigue. Ay, ya no tengo la lámina que sigue. Bueno, vamos a proceder, tenemos tiempo de proceder a realizar, a ver rápidamente.
¿no? Estamos viendo el gramatical histórico. El gramatical histórico, entiendo que tienen que ver, sí tienen que estar, ¿no? Encierra, encierra diferentes pasos, ¿no? O sea, es como una guía paso a paso de cómo utilizar este método. Eso es lo que vamos a ver, porque aquí es cómo nosotros tenemos que aplicar o cómo tenemos que hacer para poder tener un entendimiento completo de este método que es el que usamos nosotros, o sea, que el que debemos utilizar en sí, porque es el método que nos llama a nosotros. La correcta interpretación, el correcto estudio de la Biblia, la correcta metodología para entender la escritura. Tenemos entonces este método y vamos a ver el primer paso que sería, el primer paso, vamos a verlo por aquí, que sería la oración y preparación espiritual. Oración y la preparación espiritual. Aquí comienza con un estudio, comienza pidiéndole sabiduría a Dios, comprensión para interpretar correctamente el texto bíblico. O sea, tengamos un tiempo de oración primero, algo que nos prepare espiritualmente, ¿no? Pidiéndole a Dios la sabiduría que necesitamos para interpretar correctamente el texto bíblico, ¿no? Este es como primero, como primero. De ahí tenemos el siguiente paso, que sería leer el pasaje en múltiples traducciones. Esto les he hablado algunas veces cuando estamos estudiando, hemos estudiado la Biblia, ¿no? Pongámoslo acá mejor, porque me va a faltar acá, ¿no? Primero, segundo, pongámoslo aquí, ¿no? Primero, segundo. Siempre es recomendable leer por lo menos en dos o tres traducciones. Ya yo recuerdo muy bien haberles conversado del tema en diferentes clases que hemos tenido. Y yo les he indicado que hay Biblias muy ilustrativas, muy entendibles y que son reconocidas como Biblia, ¿no? Aparte de la Reina Valera, siempre es bueno tener en tu teléfono, si no tienes cómo comprarte una Biblia. Tú en tu celular te puedes tranquilamente ponerte una instalación de Biblia lengua actual. También está la Biblia la NBI, la de las Américas, la Biblia Kadosh. Todas esas Biblias ustedes las pueden bajar, las pueden descargar en sus celulares y leen una historia bíblica, leen la Biblia en ese mismo párrafo, ese mismo capítulo que ustedes van a estudiar, lo comienzan a leer en otra Biblia, y ahí van a tener, como quien dice, un cuadro más completo de lo que tú quieres aprender, ¿no? Como tercer paso sería el contexto literario, ¿sí? Contexto literario, un contexto literario, y ya les voy a explicar qué es. Contexto literario. Un contexto literario que tiene dos aplicaciones. El primero, el contexto inmediato, inmediato, y el segundo, el contexto ampliado. El segundo es el contexto ampliado.
ampliado. Ya, le ponemos algo rápido aquí para que se entienda que este parte del de ahí va para allá. Así. Aquí el contexto inmediato, como estamos haciendo video, ¿no? Este es, lee los versículos antes y después del pasaje en estudio, para entender un flujo del pensamiento. Lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Lee el versículo antes, lee dos versículos antes y lee dos versículos después. Ese es el contexto inmediato, ya lo vimos en la clase anterior también. Y el contexto ampliado considera el contexto del capítulo y del libro entero. Pregúntate cuál es el propósito general del libro. Por ejemplo, cuando lees un capítulo, un solo capítulo, ¿no? Y de prefacio, tú lees el prefacio, tú ya sabes de qué se va a tratar el capítulo, ¿no es verdad? Entonces, eso es el contexto ampliado. Pregúntate siempre cuál es el propósito general de ese contexto. ¿Qué es lo que generalmente te quiere enseñar el Señor? Por darte un ejemplo, por darte un ejemplo, lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, ahí, ¿qué pasa? Ahí nos estaba dando una enseñanza completa, ¿no? De diferentes situaciones en la vida del ser humano, ¿no? Ya, como ejemplo, les decía el Sermón del Monte, ¿no es verdad? Eh, aquí, bien, este sermón conocido como las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí un contexto ampliado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo ahí? Es una serie completa de enseñanza de cómo debemos comportarnos. O sea, yo no le puedo quitar algo y agregarle algo, ¿no? ¿Qué entiendo yo ahí? Que es una enseñanza para mí completa en la cual tengo que tomar atención, tengo que ponerla por obra. No puedo ignorar ningún punto del sermón. Tengo que leerlo al principio y terminarlo completo. ¿Ya? No puedo sacar nada de ese sermón, de esa enseñanza. ¿Ya? Ese es el contexto ampliado, ¿no? ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más tenemos? A ver. Como cuarto punto podemos, el contexto, claro, el contexto histórico y cultural, como cuarto. A ver, que aquí, cuarto, el contexto histórico, el histórico. Y cultural. Y aquí siempre una buena aplicación. ¿Por qué la aplicación? Esto nos ayuda a nosotros en todo lo que tú vayas a hacer. Yo quiero estudiar el libro del Génesis, ¿no? ¿Qué me toca hacer? Hay que investigar el trasfondo histórico y cultural del pasaje. ¿Quién es el autor? ¿A quién se dirige el libro de Génesis? ¿Cuál es la situación histórica y cultural en el momento de la escritura? ¿Cuáles son las costumbres, las leyes y las prácticas que hacían en esa época? Qué importante es entender el contexto histórico, porque ¿qué sería, por ejemplo, en una persona en estos tiempos, un israelita ortodoxo, que tú le invites a comer este chancho? ¿Qué te dice él? No te va a comer, ¿no es verdad? Porque su ley, su práctica de la época, cuando en la época de Moisés se estableció que ese animal es un animal inmundo, ellos no pueden comer hasta el día de hoy. Ellos no te lo comen porque esa es su práctica, esa es su costumbre. Entonces tú te pones a estudiar las costumbres de este pueblo a ese momento histórico de cuando se dictó la ley, ¿no? Y tratar de entender qué es ese impacto
ahora, ese cambio en la hora, o sea, salir de la ley a la gracia, este ortodoxo convertido a Cristo. Entonces, es importante entender todos estos puntos históricos de la cultura, la creencia, de, de sus prácticas en la actualidad que han sido enseñadas por los pasos de los años hasta el día de hoy, ¿no? Ese es el contexto histórico-cultural. Es investigar el trasfondo histórico y cultural del pasaje que tú estás leyendo. Como quinto paso, tenemos el análisis gramatical. Análisis gramatical. El análisis gramatical. Aquí nosotros vamos a ver asimismo dos subestudios. Del análisis gramatical nosotros tenemos que entender las palabras claves y la estructura gramatical. La palabra clave, las palabras claves que son las que tú tienes que identificar y definir. Que tú veas que son como difíciles para ti, ¿no? Ahí tú tienes que utilizar diccionarios bíblicos, algún léxico diferente a la final, buscar el original en hebreo, en arameo, en griego, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Un ejemplo, vemos un ejemplo. Ejemplo. Ya, tenemos, dando ejemplo, ¿no? Marcos 7:11. Si leemos Marcos 7:11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o madre, es Corbán, todo aquello que pudiera ayudarte. Este de aquí, el Señor estaba enseñándole al fariseo, a los escribas, ¿no? ¿Verdad? Que ellos, por sus tradiciones, violaban los mandamientos de Dios. Y aquí usa una palabra, Corbán. Antes no venía entre paréntesis la traducción Corbán. Corbán es, ¿qué quiere decir mi ofrenda a Dios? ¿No? Que originalmente la palabra Corbán, ¿no? Que está, bueno, se refiere a una variedad de ofrendas y sacrificios descritas, ordenadas, explicadas en la Torá, en la Taná hebrea, en el Talmud, o sea, ya es una palabra por los israelitas muy conocida, muy conocida. Pero para nosotros no. Por ejemplo, a mí me tocó estudiarla, o sea, estudiar cuando en su época yo decía Corbán y claro, y decía ofrenda a Dios, o sea, es mi ofrenda a Dios, pero ahí viene tu análisis gramatical, pues. A ver ya qué significa Corbán, de dónde viene, es arameo, es griego, es hebreo, qué raíz deriva, qué significa, qué más. Entonces, y eso lo leemos en Marcos 7:11, Corbán. A la final muchos no se han percatado, ¿no? Pero cuando tú estudias la palabra, viene de una raíz hebrea, ¿no? Que significa más o menos venir a Dios o o venir acerca, o sea, acercarme a Dios con mis ofrendas. Más que todo es la referencia a una variedad de ofrendas de diferentes índoles para sacrificios, para diferentes sacrificios. Ujú. Que todo eso tú lo encuentras en los libros si has tenido la oportunidad, ¿no? de leer la Torá, pero en su idioma original, traducida al español, o investigar. Eso es lo que dice el análisis gramatical.
Eso es lo que te dice el análisis gramatical, que, que sepas identificar palabras que tú sabes que no las entiendes así nomás. Y que cuando tú identifiques la palabra, uses un, un, un traductor, un diccionario, en la consulta en el internet. O sea, búscate qué significa. Llega a su significado. No te quedes simplemente leyendo. Porque, ¿qué te sirve a ti leerte, por ejemplo, lees la Biblia todos los días, pero no entiendes lo que lees? Decía el güey. Le decía Felipe el eunuco. No sirve. Entonces, yo aquí les voy vamos a ponerle para que no se pierda igual, porque es importante, es palabras usando, ¿no? Este mapa conceptual. Esto se llama mapa conceptual, muy usado en el estudio. Es muy usado, les recomiendo la técnica. Esta técnica sirve mucho, los mapas conceptual, para el aprendizaje de cualquier tema. Si me preguntan, yo estudio así, mapas conceptuales, ¿no? Del análisis gramatical, saber identificar las palabras clave y es la estructura gramatical. Gramatical. La estructura gramatical. ¿Qué quiere decir? El análisis del pasaje, ¿no? Tomando atención a la sintaxis, a la oración, a lo que es el tiempo, a la estructura de la oración en sí. Por ejemplo, como decíamos Marcos 7, no, y es Corban todo aquello que pudiera ayudarte. Si yo estudio usando la palabra clave, pero ¿qué Corban? Ah, quiere decir mi ofrenda a Dios. Ya. Entonces, es mi ofrenda a Dios todo aquello que te pudiera ayudar. ¿Cuál sería la estructura gramatical? O sea, el análisis de qué se está hablando aquí. ¿Qué es lo que leyendo Marcos 7:11 está estructuralmente enseñando? Si leemos el verso 12, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, estructuralmente está diciendo que hay un hijo que se niega a ayudar a sus padres porque ha dicho que con lo que él tiene, que lo que él tiene, lo que él posee, ya se lo ha ofrecido a Dios. Ese es el análisis. Ese es el análisis, ¿no? Pongámosle aquí las flechitas, de vuelta se me fue, acá están, para poder entender esta parte en el mapa conceptual. Vamos viendo un sexto. Parece mentira, pero estamos avanzando bastante así en este mapa conceptual. Estoy tomando bastante, estoy alcanzando temas ahorita que no, la exégesis del texto. Hay personas, estudiosos de la escritura, que hacen temas grandes con exégesis, o sea, hacen temas, pero estudios como muy grandes para enseñar la exégesis y la hacen como que fuera difícil, o sea, la ponen como algo que debe tomarse como muy profundo, cuando es realmente algo muy simple, es sencillo. El, hay que atender solo dos puntos, el significado literal y las figuras retóricas. Vamos a ver qué significa cada uno. Y ahí tú puedes entender qué es una exégesis de un texto.
Pongámosle entonces la primera. No creo que vaya a poder terminar a la hora. Bueno, aquí podemos hacer dos clases tranquilamente, ¿no? Voy a hacer esta clase 3 y 4, no sé qué tiempo vaya, ¿no? Para poder avanzar en nuestros estudios. Este significado literal. El significado literal, no sé por qué se pintó de rojo. Ya, se va pequeño esto. Y el segundo punto es las figuras retóricas. Retóricas. Ya. Asimismo, saquemos los dos puntos. En la exégesis del texto, en la exégesis del texto, en el significado literal lo que hace, busca entender, como su palabra lo dice, literalmente el texto. O sea, ¿qué está diciendo el texto de manera directa y explícita? ¿Qué está diciendo el texto de manera directa y explícita? Un ejemplo rápido, 10 mandamientos. No matarás. ¿Crees que necesitemos algún doctor en la ley, en teología, para entender esta parte? Algo directo, algo específico, ¿no? No robarás, no, no mirarás a mujer ajena, no codiciarás a mujer ajena. No necesitamos que nos traduzcan esto, ¿no es verdad? Es algo, su significado es claro y es directo. Ese es un, una, una actitud para entender la exégesis del texto. Figuras retóricas. Ahí se identifica, se analiza cualquier figura retórica metafórica, simil o símbolo, o símbolo, ¿no? En la figura retórica tú tienes que identificar cuándo es algo que te quieren explicar con simbología o te están haciendo un estudio específico de un tema. ¿Cuándo es lo que veíamos acá, ¿no? Lo que veíamos acá. ¿Dónde está? A ver. El simil, el hipérbole, el eufemismo, ¿se acuerdan? Todo esto lo vimos, ¿no? Este en sí la exégesis. Identifica estas partes, ¿no? Si ven, simil, ya lo vimos. Pero es que esta era, como dice, una regla. Obvio que tiene que estar en la metodología, en la manera correcta de la interpretación. Ya vimos qué es. Entonces, ¿qué es la figura retórica? Identificar y analizar, ¿qué cosa? Y reconocer cuándo es un simil, una hipérbole, un eufemismo, es un símbolo. Ya, eso es en la parte de la exégesis. Tú entiendes, en su manera literaria, que qué es lo que me está diciendo el texto bíblico de una manera directa. ¿Qué es lo que me está explicando? ¿Qué es lo que me están diciendo? Volviendo a lo que el Señor decía en el pasaje, ¿no? El que codicia a una mujer en el corazón está pecando, ¿no? ¿Qué es lo que el exégesis, qué sería? El exégesis es que si yo veo a una mujer con codicia, estoy cometiendo adulterio. Significado literal, directo, explícito. ¿De qué manera, de qué manera lo está haciendo? De una manera metafóricamente, ¿no?
Esa es la exégesis. Entenderlo y identificar de qué manera me lo está explicando. Por medio de una simil, hipérbole, ¿no? Y todo eso nosotros lo vimos en el, en el video anterior, ¿no? Entonces, no creo que haya más, ¿no? Cuando yo hablo de figura retórica, estoy hablando de cualquiera de los recursos lingüísticos que vimos, ¿no? Ya esto lo vimos, ¿no? ¿Qué nomás había? A ver, lo vimos. La prosopopeya, ¿no? La alegoría, ¿qué más era? ¿Qué más eran? El simil, ¿no? Todos estos son figuras retóricas. No nos vayamos a olvidar. Esto ya lo vimos aquí, en, e- en, este, en esta regla, en la tercera, ¿no? Esa es parte del exégesis. Vamos a arreglar más porque todavía nos falta aquí. ¿Qué más? En la exégesis tenemos también podemos aplicar el uso, sí, porque después del exégesis, el uso de comentarios y herramientas de estudio, ¿no? Como un séptimo paso. Uso de comentarios y herramientas, herramientas de estudio. ¿Ya? Aquí tú trata de, al leer, al estudiar un libro de la Biblia, trata de sacar primero tus propios comentarios, o sea, lo que tú piensas o crees lo que haya dicho el texto. Saca tus propios comentarios. Esto es de manera de autoanálisis, ¿no? Saca tus propios comentarios, ¿no? Después, consulta, consulta qué, qué es lo que otras personas dicen sobre ese texto bíblico. Busqué, tú puedes buscar, no exactamente al decir personas, no estoy diciendo que le preguntes al vecino o que le preguntes al hermano que, que no lee y no ora. No te estoy diciendo que yo me refiero a personas que tú sabes que son más estudiosas, que están más preocupadas en la preparación, ¿no? Recordemos lo que dice la palabra, hay 10 vírgenes que están esperando, dice el novio. 5 eran prudentes y 5 no eran prudentes. Las 10 durmieron igual, ¿no? Pero al escuchar al novio, las prudentes que estaban preparadas entraron, pero las imprudentes no. Entonces yo no te mando a que consultes tus comentarios bíblicos con personas que tú sabes que están todavía creciendo, ¿no? Busca personas que les guste alimentarse de la palabra y que tengan por lo menos un conocimiento sólido, o sea, alguien que tú sepas que realmente está estudiando y pregúntele qué tú comentas, qué tú piensas sobre ese pasaje, qué es lo que tú entiendes sobre eso. Al escuchar el comentario de otra persona, pero tú ya has escrito tus propios comentarios, tú has escrito tus propias ideas de lo que has leído, ¿no? Tú vas a poder hacer las comparaciones que necesitas para poder sacar tus conclusiones finales y poder decir, oye, no he estado tan equivocado, oye, yo también pienso lo mismo,
oye, ¿sabes qué? Este hermano, sí, gloria a Dios. Yo también estoy pensando lo mismo. Y si sabes que yo también busqué en un recurso en internet de un maestro tal, y el maestro también, ese maestro, ese profesor también dice lo mismo, el pastor también opina lo mismo, y puedo verificar y puedo entender que he estado en lo correcto sobre el estudio de este pasaje bíblico, de este contexto bíblico, de esta historia, de esta enseñanza. Es importante, ¿no? Estoy siendo, si ven, el paso a paso es lo que se sigue cuando tú ya vas a tener un concepto claro del contexto correcto de la interpretación de la Biblia, de lo que tú estás leyendo, ¿no? Vamos, otro punto, otro paso, ¿no? Otro paso, el octavo, me va a faltar. Octavo sería, ya comparaste con hermanos, comparación también, ahí después de haber comparado con los hermanos, comparación con otros pasajes bíblicos. ¿Cómo con otros pasajes bíblicos? La Biblia no se contradice. O sea, si tú estás estudiando de que, de que, por ejemplo, la mentira es mala y que ningún mentiroso entra al reino de los cielos, tú no puedes encontrarte con pasajes que digan que la mentira no es pecado, ¿no? Si yo estoy estudiando que sin santidad nadie verá al Señor, y yo he sacado comentarios sobre ese estudio y he comparado con otros hermanos y otras herramientas de estudio. He leído libros, he leído documentales, he escuchado hermanos, pastores, maestros sobre el tema. Yo tengo que encontrarme, me encuentro con otros pasajes en la Biblia que me hablan de lo mismo, ¿no? No me puedo encontrar con pasajes que estén negando ese hecho, ¿ya? Todo lo contrario. Para, para poder darle algo un poco más clarificativo aquí, clarificando, podemos ponerle la intertextualidad, que significa comparar el pasaje con otros textos bíblicos que traten temas similares o estén relacionados. La escritura se interpreta mejor a la luz de la misma escritura, ¿no? Eso es la intertextualidad. Dentro de internamente de textualidad del texto, o sea, ahí es que viene la palabra intertextualidad, es encontrar otros textos bíblicos que traten de temas similares o estén relacionados, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de las concordancias? Ya, esa es la intertextualidad, las concordancias, ¿no? Pero en las concordancias simplemente hablaban de un verso. En cambio, hay historias que tú las puedes encontrar en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos. Entonces, esas historias o pasajes de enseñanzas bíblicas, tú las encuentras en otros evangelios. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Si ya leíste una historia en el libro de Lucas, búscate la misma en otro evangelio más, para que tengas un marco más amplio del entendimiento, ¿no? Porque tú estás escuchando ahí lo que el otro actor, para el otro actor, cómo lo vio él, o sea, el escritor, a eso me refiero a un autor, o sea, la persona que escribe, ¿no? Déjame ver aquí, dice bíblicos, ahí ya. Voy a hacer un poco más pequeño es esto porque no van a entrar.
Ahí. Como noveno paso, ya, una vez que ya vimos el, concordancias con otros evangelios, vamos a la aplicación personal y teológica. Teológica. ¿Cómo la aplicación personal y teológica? Aquí vamos a ver los principios teológicos. O sea, identifica los principios teológicos presentes en el pasaje. Un principio teológico. Esperen un ratito. Bueno, mis hermanos, sigamos. Eh, nos quedamos en principios teológicos. Ya, identifica el principio teológico presente en el pasaje que tú estás estudiando. Por darte un ejemplo, si nosotros cogemos, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? La lectura y contexto, primero si leemos el versículo, consideramos el contexto inmediato de este verso, de este, de lo que nosotros estamos leyendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo dentro de su contexto? El amor de Dios. O sea, el principio teológico ahí es el amor de Dios. Ese es un principio. Identifiquemos otro, el sacrificio de Cristo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor de una manera concreta, directa, al enviar a su Hijo único, ¿no? A morir. Ese es un principio. Otro principio que detectamos en ese pasaje, la promesa de vida eterna. Ese es otro principio teológico, ¿no? Él nos dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí hemos identificado tres principios teológicos, ¿no? Eso es por dar el ejemplo. Cuando nosotros decimos que identifiquemos principios teológicos en los pasajes que leemos, ¿no? Ese es en la aplicación como paso 9 y pongamos principios teológicos que va metido dentro de cómo aplicar o de cómo hacer la aplicación personal y teológica, cómo se la hace identificando principios teológicos, ¿no? En aplicación personal. Y ahí, o sea, ¿qué más? A una aplicación personal. ¿Cómo una aplicación personal? Reflexiona sobre cómo estos principios se aplican a tu vida y situación actual. ¿Qué cambios deberías hacer en tu vida a la luz de lo que estás leyendo? ¿Qué cambios tú deberías hacer? O sea, haz una reflexión. Haz una reflexión al momento que tú identificaste los principios teológicos. Ahora aplícalo en tu vida y reflexiona sobre eso. Reflexiona sobre cómo estos principios se aplican a tu vida, en tu situación, como tú estás en ese momento actual. Y al reflexionar, tú tienes que preguntarte qué cambios deberías hacer en tu vida.
Debería leer menos, debería leer más, debería estudiar menos, eh, debería cuidar mi salvación, porque un principio que leí y entendí dice que es eh, que es la promesa de vida eterna, ¿no? Eh, que otro principio, el sacrificio de Cristo, ¿no? Que ha dado su Hijo, el Señor Dios dio su Hijo, ¿no? El amor de Dios, otro principio que leímos en el ejemplo de Juan 3:16, el amor de Dios. Yo estaré correspondiendo al amor de Dios, estaré correspondiendo a su amor, estaré haciendo lo que a Dios le agrada, estaré considerando el sacrificio de Cristo, estoy cuidando mi salvación, estoy eh, eh, amando la venida de Cristo, ¿no? Esa es la parte de lo que nosotros aplicamos en lo que es aplicación personal. Esa la quiero poner aquí como segundo para que no se olviden en lo que es aplicación personal y teológica. Aquí la aplicación es la reflexión del principio que has identificado, el principio teológico que has identificado, ¿no? Tú tienes ahora que reflexionar en tu vida, reflexionar en lo que tú estás haciendo. Ya vamos ahora a terminar, ya estamos a punto de terminar. Este es el 10º paso y último sería la revisión y reflexión. Ah, pero si arriba ya reflexionamos, no, ya te vamos a dar la diferencia. Revisión y reflexión. La revisión. Revisa tu interpretación. Asegúrate de que sea coherente y lógica. Eso sí, que sea coherente y lógica. Revisa por qué interpretaste, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Acuérdate que también atrás, en el exégesis del texto, ¿qué mandamos a hacer? ¿No? A que veas las figuras retóricas, el significado literal, ¿no? Que veas entre textos haciendo las concordancias. Entonces, tú estás tomando todas esas herramientas que tú tienes para poder llegar a una interpretación coherente y lógica. Sí, una interpretación coherente y lógica. Cuando no se llega a una interpretación coherente y lógica, cuando nosotros de un texto aplicamos una doctrina errónea, como la doctrina que les hablaba en la clase anterior sobre la creencia de que como Judas se suicidó, ¿no? Para, porque se sentía culpable. Hay personas que creen que eso es algo, una solución. Y eso se ve hasta el día de hoy. Eso hablábamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Entonces, en la clase anterior hablábamos de ese tema. Miren, cómo esa persona pudo llegar a esa interpretación, a esa conclusión, que quitándose la vida, no iba a ir al infierno, sino que iba a ir al cielo con Dios. Que o sea, cómo llegó a esa incoherencia, se le llama incoherencia ilógica, ilógica. Mire que es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En la revisión y reflexión, nosotros revisamos que la interpretación que ya te he pasado algunos pasos, 9 pasos anteriores con diferentes subpasos, ¿no? Sea una interpretación coherente y lógica, que no contradiga la enseñanza bíblica. Todo lo contrario, que sea sustentada con la escritura. Nosotros ahí vemos lo que es la revisión. Ahora, la reflexión es una reflexión continua.
como una reflexión continua. Medita sobre el pasaje, busca oportunidades para aplicarlo en tu vida diaria. Esa es la reflexión continua. ¿Qué es la reflexión pasiva? Lo que la mayoría hacemos a veces. Ay, sí, verdad, está mal lo que yo hice, de gana grité, de gana insulté, de gana, yo sé que a Dios no le agrada, yo sé que Dios se molesta, no está bien porque la Biblia me enseña que no tengo que robar, no tengo que mentir, y tú llegaste a esa reflexión de que no está bien lo que hiciste, pero no tenemos una meditación, ¿ya? En la meditación, tú meditas en la Biblia, en el pasaje bíblico que te enseña una verdad bíblica, ¿no? Y al entender esa verdad bíblica, habiendo aplicado todos los pasos anteriores, teniendo una interpretación coherente y lógica de lo que estás aprendiendo, de lo que tú ya estás adquiriendo como una verdad bíblica, un principio bíblico en el cual tú ya reflexionaste aplicando todas estas figuras retóricas, aprendiendo todos estos pasajes, viendo concordancias, haciendo todo lo que nosotros estamos viendo paso a paso, ¿no? Tienes que hacerlo aplicando esta verdad en tu vida diaria. Aplícalo en tu vida, buscando oportunidades para hacerlo. Porque en tu vida diaria, en tu día a día, tú tienes oportunidades. Ya fallaste ayer, pero hoy día ya no, porque ya está meditado, ya está estudiado, ya tú vienes y aplicas. Te tocó no vas a tropezar con la misma piedra, como saben decir. Ya no puedes tropezar con la misma piedra porque tú ya reflexionaste y meditaste sobre el tema a la luz de la Biblia. Y al meditar y al adquirir esa enseñanza, tú buscas la oportunidad para aplicar esa verdad, ¿no? Eso es todo lo que tú tienes que ver, estos 10 pasos. Voy a terminar de, de, de hacer el cuadro conceptual, el mapa conceptual, para poder grabar principios teológicos. Principios, no, principios teológicos, no, pues, es revisión y reflexión, así. Esto, mis hermanos, es el décimo paso para poder aplicar este método gramatical histórico de la correcta interpretación bíblica, ¿no? En la cual, como estuvimos viendo, ¿no? Es buscando entender el texto en su sentido original, teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural de todo lo que está escrito, así como la gramática, el vocabulario, el lenguaje original, ¿no? Y para poder entender toda esta interpretación bíblica, tenemos estos pasos, esta guía de pasos, ¿no? Espero, mis amados hermanos, les haya agradado. No sé realmente la hora, pero considero que sí me pasé la hora. Esto lo vamos a hacer como clase 3 y 4 y les voy a mandar deberes en el chat. Ahí les voy a mandar el deber, no lo voy a dejar grabado aquí. Lo voy a dejar en el chat apenas tenga otro momento, porque de aquí ya me voy a dedicar a otras situaciones, ¿no? De mis estudios. Igual, mis hermanos, les agradezco la atención, que Dios me les bendiga
rica y abundantemente, mis hermanos. Y con esto termino el, el video.